Bienvenidos a la videoconferencia Aparecidos, Tesoros y Leyendas Urbanas de Corrientes, dirigida a todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Esta es una propuesta que se enmarca en el ciclo de charlas que estamos llevando adelante desde el municipio, en coordinación con distintas organizaciones y profesionales que se suman a compartir sus conocimientos y experiencias, dándonos herramientas y recursos para enfrentar de una mejor manera el aislamiento social y preventivo a raíz del COVID-19. La charla de hoy estará a cargo del doctor Enrique Eduardo Galeana, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, a quien lógicamente agradecemos que nos acompañe para compartir con todos nosotros esta charla, que en este caso nos conecta directamente con nuestra historia y también con nuestra cultura, como correntinos. Se encuentra presente con nosotros el secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, el doctor Hugo Calvano, a quien los saludamos y le damos la palabra antes de dar inicio con esta charla. Cookie, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que nada, un agradecimiento al doctor Galeana por nuevamente brindarnos su tiempo y su conocimiento y su capacidad para transmitirlo en esta charla de Aparecidos, Tesoro y Leyenda Urbana de Corrientes. Y a todos los que están del otro lado del canal de la Municipalidad, decirles que esto se enmarca dentro de las actividades que hemos reconvertido, producto de la pandemia, que antes las hubiéramos hecho y las hemos hecho en otras ocasiones de manera presencial, en una sala, con un expositor, y que ahora nos toca adecuarnos a esta nueva realidad y que por suerte tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten llegar a todos ustedes. Decirles que en este caso tiene que ver con nuestra historia, con nuestros mitos, con nuestra cultura correntina, así como también venimos llevando adelante distintas charlas y capacitaciones en distintas temáticas, desde el cuidado y prevención con respecto al COVID, pasando por distintas herramientas que hemos estado ofreciendo a la ciudadanía en general y a sectores particulares de la comunidad para que podamos enfrentar entre todos esta pandemia. Así que agradecerle a todos, decirle que todos los días hay una actividad en este canal de la Municipalidad, pedirle que sigan aprovechándola y compartiéndola con más vecinos. Bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra ya a Alexis Abad para que presente al doctor y arranquemos con la charla. Gracias Cookie. Le recordamos que esta charla que está por compartir con nosotros el doctor ya tuvo su lugar, ¿no es cierto?, en lo que fue el mes de Corrientes, que fue la semana pasada, y debido a la gran repercusión que causó entre los vecinos, ¿no es cierto?, y entre el público que pudo asistir a esa charla, se decidió pedirle, solicitarle nuevamente al doctor, quien muy amablemente accedió, para poder repetirla, para poder revivirla, y así más vecinos de la ciudad de Corrientes puedan ser parte y escuchar estas historias y esto que tiene para contar el doctor. Antes de iniciar la videoconferencia, les comento que estamos siendo transmitidos en vivo y en directo en este momento por el canal del Facebook de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en donde muchísimos vecinos ya están prendidos escuchándonos, y en donde los que no puedan acceder en vivo en este momento, va a quedar en el muro del Facebook de la Municipalidad de esta charla para que podamos acceder y revivirla en el momento en el que podamos, desde la comodidad, lógicamente, de nuestras casas. Y ya por último, para darle el paso, ¿no es cierto?, a quien será nuestro moderador esta noche, deseo presentarles a quien será el moderador, claramente, que es el señor Alexis Dabat, gestor cultural, asesor de gabinete de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y miembro de la Junta Histórica de la provincia de Corrientes, entre otros títulos que Alexis tiene también, ¿no es cierto?, para acompañarnos. Así que, sin más, Alexis, te cedo el audio. Por favor, iniciamos ya con el doctor y espero que sea un éxito. Alexis. Gracias, gracias Ezequiel. Quiero agradecer especialmente la participación del secretario de Coordinación de Gobierno, mi querido amigo Cookie Calvano, que hoy nos acompañó en la presentación de esta charla, como lo hizo también en la anterior que desarrollamos en el marco del mes de Corrientes, y en el contexto del programa de capacitación permanente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Subsecretaría de Turismo Municipal. Yo quiero agradecer al inicio de esta charla, muy especialmente a Ezequiel Lassi y al equipo del IFCAM, el Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal, que nos han invitado a participar de este ciclo
de de lunes a viernes a las 20 horas, este ciclo de charlas 2.0 para todo público, que como bien decía Cookie, llega todos los días con una temática diferente a la casa de cada vecino. Hoy nosotros somos los invitados y quisimos acercar al doctor Enrique Eduardo Galeana, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor extraordinario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, y que hoy nos va a acompañar con un tema que ha sido más que interesante y que ha tenido una repercusión importantísima en el marco del mes de Corrientes, y que es esto de revivir un poco las leyendas urbanas de la ciudad. En esta oportunidad hemos diseñado la charla dividida en un esquema de 3 bloques, ¿no es cierto? En la primera parte vamos a hablar del marco conceptual, vamos a definir conceptos, de qué hablamos cuando hablamos de leyendas urbanas, qué son los aparecidos y cuál es el concepto de los tesoros escondidos que hay en la ciudad, que se supone que hay en la ciudad. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar del concepto y la definición de todos los temas. Posteriormente, en un segundo bloque, vamos a comenzar a contar algunas historias vinculadas a diferentes espacios emblemáticos de la ciudad, como el Parque Mitre, como el Parque Cambacuá, como algunas casas históricas de enorme valor, no solo por su arquitectura y porque son patrimonio de la ciudad, sino por la historia que han transcurrido en esos edificios. También vamos a responder preguntas. Los que participan pueden acercar sus preguntas a través del chat en el muro de Facebook, y también vamos a tener unas conclusiones generales al final. Así que le voy a dar la palabra al doctor Galeana en este primer bloque en el que hablamos del marco conceptual. Es el primer punto en la estructura de esta noche que vamos a ir desglosando a lo largo de la charla. Escuchamos al doctor Galeana. Buenas noches, hola, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, recuerden, es la noche en que se abren las fronteras entre los vivos y los muertos. Vale decir que vamos a hablar de de los misterios, de los secretos, de esto que nosotros decimos mitología. Mito viene de mitos, del griego, que significa palabra, que significa historia. Recuerden ustedes que la escritura no estaba muy generalizada, entonces los hombres transmitían los hechos a través de la palabra. La palabra era la forma en que se contaban generaciones por generaciones los hechos. Después empezaron a grabar 3.000 o 4.000 años antes de la aparición de la era cristiana, 5.000 años, 6.000 años, en tablillas de barro, en cuero, en objetos vegetales, y así sucesivamente si tomamos la evolución del papel. Las leyendas son historias mal contadas o historias que no se creen, y los mitos son construcciones científicas, se tira una idea y se le va dotando de corpus, es decir, de una creación que le va alimentando a esa idea a fin que sea creíble. Por eso es posible que nosotros a veces pensemos, esto no puede ser. Supongamos un hombre del medioevo o de la antigüedad que haya pensado en comunicarse con otro y hubiese visto un teléfono. Eso hubiese sido un desastre. Directamente lo agarraban, lo ponían en una hoguera y lo quemaban. Es así. Son cosas que nosotros decimos. No pueden ser
y después resultan que las cosas son. ¿Cuál es el dilema que tiene el ser humano? El dilema que tiene el ser humano, como ha dicho un autor, hace dicho, dije yo. Si solo si somos capaces de entrar en relación con la irrealidad y con lo inapropiable en cuanto tal, es posible apropiarse de la realidad y de lo positivo. Esto dijo Giorgio Agamben, Fantasmas, de Daniel Lin. Fantasmas es una obra tan extraordinariamente difundida en el mundo que trae todos los estudios que se están realizando en este momento entre la vida y la muerte. ¿Realmente morimos cuando morimos? ¿Realmente desaparece toda esta energía? ¿Borran nuestro disco rígido del cerebro, nuestros recuerdos, nuestros quereres, nuestros odios, nuestros sentimientos en general? ¿Desaparecemos todos? Si vamos a la búsqueda de las religiones antiguas, que van 7.000, 8.000 años atrás, vamos a tomar el relato de Gilgamesh, vamos a tomar a los egipcios, vamos a tomar a los griegos, a los romanos, a los fenicios, a los tiros, a los de cualquier civilización antigua. Todos aparecen con la creación de una duplicidad perfectamente definida: el bueno y el malo. El Dios creador que aparece de la tierra, el Dios creador que aparece realizando todo lo que conocemos, la naturaleza, los animales, el agua, las piedras, etcétera, etcétera, y el Dios maldito que viene a destruir todo esto que realiza el hombre bueno. Aquí que esa contradicción nos hace pensar que todos estaban sujetos a la decisión de dioses violentos, de dioses que pensaban en construir unos y en destruir los otros. Veamos qué pasa en la actualidad. En la actualidad hay un profundo descreimiento en las sociedades, pero ese descreimiento no alcanza al mito de los fantasmas, de los espíritus, de las almas y de la muerte. Porque si hay una pulsión en la sociedad, la noción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Yo les invito a cada uno de ustedes en este momento a que piensen un minutito, un segundo en sus muertos. Que piensen en sus padres, en sus hermanos, en sus abuelos, en aquellos. Yo sé que Alexis, por ejemplo, en este momento está pensando en el abuelo que le obsequió el sombrero de paño. El sombrero de paño es para él un recuerdo que lo transmitió en una oportunidad hace unos años y que a mí me quedó grabado. El abuelo lo acompaña a Alexis como si fuera un ángel guardián a través no solamente de ese objeto, sino de algunos otros objetos que él conserva como tentado, como imantado, como un objeto de atracción. Todos tenemos esa característica. Todos evocamos a nuestros padres, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, y los evocamos en momentos difíciles, en momentos en que estamos pensando, se viene el mundo abajo, ¿qué hago? ¿Qué resuelvo en esta situación? Y acudimos a nuestros muertos. Entonces, si hacemos un análisis general de esto, vamos a darnos cuenta que la religión que a todos nos reúne, nos convoca, nos imanta, es una religión centrípeta. Vamos todos hacia el centro. Son los muertos. Un muerto que revive, un muerto que reaparece, un muerto que nos protege. Así los iraquíes, allá en la media luna de las tierras fértiles, en el Éufrates y en el Tigris,
ellos pensaban que habían dos dioses, dos hermanos gemelos, que no se miraban y estaban separados por el espacio, por el oxígeno. Pero uno creaba, uno protegía, uno igualaba y el otro destruía, el otro hacía maldades, etcétera, etcétera. En el caso de los griegos, de los egipcios, vamos a los egipcios. Los egipcios crearon una disyuntiva, Osiris y Bet o Bat. Osiris es el bueno, Bat es el malo. Osiris es asesinado por envidia por el malo. Entonces él va a ser el custodio de los infiernos, el momento de los muertos. Y si hay alguien en este mundo, civilización en este mundo, que sembró y de donde nació el cristianismo, porque allí se fortaleció el cristianismo de Jesús, es Egipto. Y ese Osiris es el que va a estar en la entrada del cielo y del infierno controlando a los muertos. Cada muerto egipcio llevaba un papiro. En ese papiro él anotaba lo que él no había hecho mal. Es decir, un testamento inverso. Hacía todo un testamento diciendo, yo no hice mal esto, esto y esto. Lo demás que callaba era objeto de colocar en una balanza si lo bueno y lo malo, a ver cuál pesaba más. Si pesaba lo malo, soterrado al infierno. Si pesaba lo bueno, a los cielos. Esa misma tradición se mantiene en el cristianismo. Cuando un ser humano antiguamente moría en su casa, rodeado de los suyos, hoy se concibe al ser humano muriendo solo, muriendo abandonado, muriendo alejado de los suyos, y en este momento de pandemia más tenemos que cuidarnos y más tenemos que protegernos porque vamos a estar absolutamente solos. Quizás no den un celular para decirle a nuestros parientes, me voy, porque ya se termina la cosa. En el momento de la muerte acompañada, se entendía que el hombre que estaba por expirar recibía la atención religiosa de sus creencias religiosas, y en un extremo de la cama aparecía un ángel, que era el ángel bueno, el San Miguel, y en el otro extremo aparecía un ángel malo enviado por Satanás. Entonces cada uno tomaba un libro donde iba leyendo, registrando, dice Philippe Arié, un filósofo de la Universidad de la Sorbona, que escribe sobre el hombre frente a la muerte, y hace el peso. A ver, ¿cuál de los dos pesa más? Generalmente, el malo iba a los infiernos y el bueno iba a los cielos. Pero había dudosos, había casos dudosos, muchísimos casos del cristianismo lo tenía por dudosos. Entonces, en la Edad Media, las órdenes mendicantes, especialmente los franciscanos, se reúnen con los demás clérigos, dominicos, agustinos, jesuitas, bueno, todos, y deciden crear un ámbito, pero un ámbito que esté controlado por las creencias religiosas, porque el ámbito que no estaba controlado por las creencias religiosas era el limbo. El limbo. Entonces el alma que no iba ni para arriba ni para abajo era el alma que aparecía y nos visitaba, las almas en pena, las almas que andaban buscando a los que lo mataron, a los que le debían dinero, a los que lo engañaron o a los cuales él le hizo algún daño, etcétera, etcétera. Eso hacía que ese limbo, hoy la Iglesia le hace desaparecer y crean la invención, dice Jacques Le Goff, un especialista en medioevo, la invención de el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es una cárcel, es un gueto, es un, no sé, un lugar donde le colocan a todos aquellos que son
de dudosa decisión. A ver, vos fuiste bueno o malo, vamos a analizar otra vez tu asunto y depende del tiempo que te toque en el purgatorio, unos un mes, 2 meses, 10 años, 20 años, algunos se quedan mucho más, ¿no? Bueno, en ese purgatorio las almas siguen boyando y son esas almas, esos espíritus, esas energías las que aparecen de pronto cuando se abren ciertas portezuelas, llamémosle así, pasillos, para que ingresen en el mundo de los vivos. ¿Es posible que los seres humanos nos comuniquemos con los muertos? ¿Es posible que los seres humanos tengamos alguna relación con los muertos? Pues sí es posible. Así se ha escrito, por ejemplo, el libro El Martillo de las Brujas y otros tantos libros, la legislación española, desde el fuero juzgo, las partidas, las recopilaciones, la nueva recopilación, la novísima recopilación, la Real Ordenanza de Indias, etcétera, etcétera, las recopilaciones de Indias, todas ellas traen normas específicas prohibitivas de la hechicería, de los adivinos, de los brujos, de los quirománticos, de los nigrománticos. Y aquí me quedo con los nigrománticos. ¿Quiénes son los nigrománticos? Son los especialistas en comunicarse y invocar a los muertos para solucionar algunos problemas. Son aquellos que invocan a los muertos para hacer bien o para hacer el mal. Bueno, la nigromancia en la Biblia está sancionada especialmente con la muerte. Se condena a muerte al nigromántico. Hoy está autorizada por los estados, como en Francia, como en España, y eso hace que estén inscritos en el fisco francés 49.000 brujos, desembrujadores. Pero lo más sorprendente del caso no es que nosotros digamos, sí existen mediums, sí existen telépatas, sí existen personas que adivinan, pero ¿se puede probar científicamente? Científicamente, yo diría que hay muchas cosas que no podemos probar. Si alguien me habla a mí de Dios y yo le pido que me dé una prueba de la existencia de Dios, es imposible que me dé porque no se puede probar. Se cree. Eso es dogma. Si me piden a mí una prueba que los muertos aparecen o que los fantasmas aparecen, yo le diría, medio es imposible. Se han filmado o se han grabado situaciones de apariciones, de situaciones diabólicas. Sí, señor, se han grabado. El Vaticano y las otras iglesias, los protestantes, los judíos, los musulmanes, etcétera, han hecho grabaciones, han hecho escritos, tienen una cantidad enorme de legajos y de contenidos escritos sobre experiencias demoníacas y de apariciones terribles. ¿Todos los seres humanos estamos capacitados para comunicarnos o comunicarse con los espíritus que aparecen? No. Es de aquí que para ser exorcista, la Iglesia Católica, dentro de los miles de sacerdotes que tienen y servidores que tienen, solamente eligen a 100, 200 o 400. Si hay algo excepcional dentro de la Iglesia Católica, es el ser exorcista. El ser exorcista es un hombre muy preparado, un hombre capaz y un hombre que tiene dotes extraordinarias. Sí, Alexis. Tito, quiero hacer un punto acá. Estamos en el concepto muy bien definido. Definimos qué es un aparecido, definimos qué es una leyenda urbana, qué son los mitos. Y ahora me gustaría que nos ubiquemos en algunos, imaginariamente nos ubiquemos en algunos espacios de la ciudad que son especialmente emblemáticos y que pudiéramos profundizar en esas historias, en esas leyendas que están contenidas en esos espacios y que son parte
de la historia de la ciudad, porque están en el imaginario colectivo, ¿no? Están muy presentes en el imaginario colectivo. Y quisiera decir, Les voy a ubicar a todos, en primer lugar, en un lugar que todo el mundo conoce. sí, El Colegio Nacional y la Escuela Normal de Maestros funcionaron en lo que era el convictorio de los jesuitas, antiguo cementerio de los jesuitas. Ya hemos hablado de eso, y hay actividad paranormal en ese lugar, y todo el mundo lo sabe. Suena la campana, se escuchan pasos, se ven figuras. Pero vamos a ubicarnos en un lugar para que yo... Para ubicar a la gente, el Sí. antiguo colegio de los jesuitas estaba en el solar que hoy pertenece al Colegio Nacional General San Martín. Exacto. Entonces, cuando Quito hace referencia al antiguo colegio de los jesuitas, hace referencia al solar que está frente a la Punta San Sebastián, Exacto. en donde hoy está el edificio histórico del Colegio Nacional. Donde los jesuitas tenían un túnel que salían a el río, que fue tapado por la compañía GOP, la Compañía General de Construcción Alemana, que construyó esa etapa. Es la segunda, desde la Punta San Sebastián hasta el arroyo Arasatí, es la parte segunda de la construcción de la costanera. Bien, yo me ubico en la Casa La Graña. La Casa La Graña está ubicada en Pellegrini y Salta, frente a la Casa Pampín. Aquí que la Casa La Graña fue construida a mediados del siglo XIX, de 1800, siglo XIX, digo bien. 1860. Esta casa fue, diríamos, fue asiento del gobierno paraguayo, fue hospital de sangre, fue escuela industrial y cumplió funciones el Correo Nacional, se instaló en la Casa La Graña, y acá me quedo. El Correo Nacional tenía en ese lugar sus instalaciones porque había que contar con un patio muy grande, que lo tenía, donde se colocaban y se guardaban los caballos, porque los carteros, recordarán ustedes, no sé si, bueno, no recordarán porque son muy jóvenes, los carteros repartían a caballo fuera del lugar consolidado de la ciudad, que era muy chico. Los demás, por los barrios, el cartero iba a caballo y golpeaba la mano desde el caballo y entregaba la correspondencia. Ahí guardaban los caballos y carruajes, inclusive, del correo, cuando iban a buscar las cartas al ferrocarril General Urquiza, que las traía en los sacos. Salvo que vinieran por avión, el hidroavión en esa época, que era carísima cada carta. Ese lugar estaba por el correo, quedaban los guardias tenían que estar las 24 horas, que eran los telegrafistas. Los telegrafistas dentro de esa casa no iban al baño, se encerraban en la habitación donde estaba el sistema de telégrafos y hacían sus necesidades en tachos. ¿Por qué razón? Porque tenían terror de salir al primer patio de la Casa La Graña, donde había un aljibe y había un gran bananal. En ese aljibe y gran bananal, los empleados de correos bicheaban, como dice el correntino, miraban por el borde de las puertas. Sentían silbidos, veían sombras, sentían crujir las puertas, veían figuras espectrales caminando, y eso ocurría y ocurría. Una vez, uno de los empleados de correo, unido a un caballero muy hacedor de genealogías para sí mismo, se pusieron de acuerdo y valientemente enfrentaron el problema. Extrajeron uno de los tesoros más importantes de la ciudad de Corrientes. En una noche de frío, los que estaban encerrados
en el telégrafo, cuando empezaron a sentir los ruidos entre los bananales, trancaron la puerta y ni siquiera vistearon. Sacaron el tesoro, llevaron en un carruaje que se perdió hacia el Cambacuá, por la calle Pellegrini, y resulta ser que la policía no tenía datos para encontrar a los que sacaron el tesoro. No pudieron hallar ni al telegrafista que se perdió de la ciudad de Corrientes, ni al patricio constructor de hidalguías, porque desaparecieron. Yendo a Buenos Aires una vez, una persona encontró a un hombre pidiendo limosna frente a un gran edificio en la ciudad de Buenos Aires. Y lo miró lo miró sorprendentemente, lo miró como diciendo, yo a este le conozco. ¿Y qué resultó ser este hombre? Resultó ser el telegrafista, el que sacó el tesoro. Y entonces le habló y él negó. Tuvo el telegrafista una vida terriblemente mala. El tesoro cobró su precio, lo volvió avaro y vivía arriba en la terraza de ese poderoso edificio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo murió? Murió soltero, sin hijos, solo, sufriendo, padeciendo la avaricia, el castigo de la avaricia. El pordiosero era el dueño del edificio. El dueño del edificio tenía no sé cuántos departamentos y una fortuna incalculable en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Casa Lagraña nos hemos ido con el espíritu que le siguió del tesoro a este hombre hasta la ciudad de Buenos Aires, donde murió como un harapiento, mendicante, consumido por la avaricia que el tesoro le contagió. Primer caso, Casa Lagraña. El dolor, hoy funcionan tribunales allí. ¿Están tranquilos los empleados de tribunales a la noche? Yo les aseguro que no, porque los empleados de tribunales todavía ven aparecer figuras y personas que transitan, que no saben de dónde salen. Era un hospital de sangre. ¿Cuántos muertos hubieron ahí? ¿Cuántos espíritus quedaron trancados ahí en el limbo, en el purgatorio, lo que fuera? Las almas en penas todavía siguen en ese lugar. Primer lugar histórico. Sí. Te llevo a otro lugar. Sí. El Parque Mitre. El Parque Mitre, que fue escenario de una batalla cruenta como la del 25 de mayo de 1865, la primera batalla que se libra después de la firma del Tratado de la Triple Alianza, el 1 de mayo de 1865, la primera batalla de la guerra se libra en Corrientes, en el Puente de la Batería, y ese Parque Mitre, que era el lugar de la batería, donde estaba la batería de San Pedro, donde estaban las defensas de la ciudad, y el lugar donde se producían los ejercicios militares, donde tenían su lugar de entrenamiento las milicias de la ciudad, es el escenario de esa batalla. Ese lugar tiene escenas de la historia que han quedado vívidas en esa tierra, ¿no? Ahí ese era el lugar del regimiento, del ejército correntino. Y también ahí se instalaron los paraguayos. Pero una parte del ejército paraguayo, por el mayor contenido del ejército paraguayo, quedó a vera del riachuelo, hacia el sur de la ciudad. Allí desembarca Paunero, un inepto general argentino. Tan inepto es que en el Congreso, cuando le van a dar la medalla de plata por su protagonismo en la batalla de la batería, el diputado Martín Ruiz Moreno
le desafía a duelo a Juan María Gutiérrez, porque dice, yo a un cobarde y a un traidor como este no le hago nada, porque vino y vos sabés muy bien que asaltó la ciudad y se produjeron violaciones con las tropas brasileras y uruguayas que entraron en la ciudad de Corrientes. Bueno, allí murió muchísima gente, muchísimo Charlón y grandes oficiales, pero como el ejército argentino no pudo retener la ciudad, ni brasilero ni uruguayo, se retiraron en la flota prácticamente al día siguiente, hicieron noche acá en la Plaza Mayo, 25 de mayo, hicieron ahí toda su ranchería, comieron, festejaron, tomaron, violaron, robaron y se fueron llevando 200 familias. 200 familias elegidas por el ejército de Mitre, y ahí es de donde yo entro con una pregunta terrible: ¿y por qué no se llevaron a las que después van a aparecer pobres mujeres, ¿no? Como 5 cautivas. Eso no me cierra en lo más mínimo, porque si vinieron a buscar a las personas elegidas que estaban vinculadas con el ejército de la Triple Alianza, yo me imagino que tendrían que haberle llevado a todas estas mujeres. Pero bueno, la historia sigue. Bueno, volvamos al puente de la batería. Ahí se produjeron muchísimas matanzas y asesinatos entre dos tropas que se enfrentaron sangrientamente, inclusive dentro de la ciudad de Corrientes. Cuando las tropas de Paunero logran que las tropas paraguayas se retiren hacia el campo, hacia el sur, buscando la protección de su poderoso ejército, Paunero no recibe el apoyo que tenía que recibir de la caballería correntina al mando de Nicanor Cáceres y de otros oficiales como Desiderio Sosa y Reguera y demás, no aparecen. Entonces Paunero tiene que retirarse. Allí se produjo una gran matanza. En ese puente corrió sangre. Abajo del puente y al costado del puente, sobre el arroyo Poncho Verde, fueron enterrados los cadáveres de los soldados paraguayos. Los cadáveres de los soldados argentinos, los que sobrevivían, los remataban y los tiraban al río después de desnudarlos. Primero los desnudaban, le sacaban todo, toda la ropa, todo, porque todo eso aprovechaba el ejército paraguayo, como todos los ejércitos hacen en la guerra. Y allí quedaron enterrados los que se batieron en ese momento. Los que conocen el Parque Mitre y desde antiguo dicen que allí se ven pasar soldados, se sienten gemidos, se escuchan sonidos extraños y de vez en cuando por ahí, por el costado del puente de la batería, todavía ven desfilar algunos batallones. Los que visitan el Parque Mitre de noche también ven aparecer personas que los saludan amablemente. ¿Quiénes son esas personas? Cuando uno se acerca, se encuentra con que si va a darle un abrazo, abraza el aire. No hay nadie, no existen. También el puente de la batería fue un lugar horrible en esa zona del Poncho Verde, porque en ese lugar, cuando se produjo la revolución de Pomar en Corrientes en la década del 30, allí se fusilaron a muchos gremialistas y radicales correntinos que sufrieron la pena de muerte cuando se le mató, cuando Pomar le mata al jefe del regimiento 9 de infantería, a Molina. Es decir, que ese lugar es un lugar de mucha actividad espiritual, mucha actividad, llamémosle, espectral. Ese es el lugar del Poncho Verde o Arazá. Porque cuando hablan del Poncho Verde y Arazá, es el mismo arroyo que tiene 2 desembocaduras. Una es la que conocemos actualmente y otra es la de la calle San Lorenzo, que tuvieron la mala dicha de enterrar, es decir, rellenar en vez de entubar, porque eso sigue inundándose. Cada vez que llueve fuerte, eso se inunda y es intransitable. Bueno, ese es el cauce del arroyo Arazá, que se llama Arazá por las guayabas que había ahí. Te llevo a otro lugar de la ciudad y te llevo a una casa antigua, a una casa histórica
que fue construida a principios del siglo XX, es de 1920, y que es protagonista de una historia trágica, dolorosa, que enlutó a dos familias importantísimas del siglo XIX, dos familias que han tenido una gran actuación en la vida política e institucional de Corrientes, y que son la familia Pampín y la familia Meave Reguera. Las dos familias vinculadas a través del casamiento de Fernando Pampín y Ana María Meave Reguera, y que son protagonistas de esta historia trágica donde la casa nunca llega a cumplir la función para la cual fue construida. Por lo tanto, da lugar a toda una leyenda que tiene que ver con los fantasmas de la casa, justamente. Leyenda que en realidad tiene muchísimo de historia, porque también Reguera, vamos a recordar, Reguera peleó contra los paraguayos en la zona del río Uruguay, y una de las Reguera fue cautiva real de los paraguayos. A esa mujer la llevaron, como a la Paiva, la hija o la hermana de Simeón Paiva. Bueno, también está vinculada esa casa a los Madariaga, porque una de las Meave era Madariaga. Madariaga llegó a ser gobernador de la provincia de Corrientes, allá por la década de 1870 o 60, y al año murió envenenado. O sea que ya viene ya con el maleficio. Esta casa va a ser habitada, era de la familia Pampín, y los Meave se comprometieron a construir la casa para el matrimonio. El negro Pampín era el candidato que debía casarse con la Meave Reguera. Resulta ser que el negro Pampín no era muy pintón, no era muy atractivo, llamémosle así. Y la chica Meave Reguera no es que le miraba mucho. Entonces el negro Pampín hace una promesa a la Virgen de Itatí que se va a casar allí si ella le acepta. Bueno, ella le acepta, se enamora de él, no acepta casarse en Itatí, entonces él hace un manto, se casan en la iglesia de la Merced, con toda la pompa, hicieron una gran fiesta en la casa de ella, en la calle San Juan, que tiene toda una historia también, la casa antiquísima de la calle San Juan, de don Ernesto Meave y descendiente de los otros Meave. Y de aquí que la misma noche en que van a pasar su luna de miel, se van hacia la Quinta de Lomas, y en vez de llevar la llave de la Quinta de Lomas, llevan la llave del Panteón. ¡Epa! Mal presagio. Primero, esa noche llovió. Segundo, llevan la llave del Panteón. Como de uno de los panteones más importantes del cementerio, sino el más importante del cementerio nuestro. No creo que nadie sea importante en el cementerio, todos son iguales ahí, son todos fiambres, nomás dicen los muchachos. No. Digamos que espíritus hay, espíritus no hay. En el cementerio hay una cantidad enorme de espíritus que son conocidos, ya hablaremos de eso. Aquí que parten en el buque, el Villafranca. El Villafranca era de transporte y pasajeros, y ahí mueren las primas de la chica Meave, muere Pampín, con la desgracia que Pampín, los cadáveres de estas chicas, las primas y de ellas, se encuentran enseguida, y se produjo un gran sepelio con cajones blancos que llenó la calle San Juan, y fue todo un duelo terrible, porque yo creo que a una ciudad le duele que ocurra una desgracia de esa, y no se encontraba el cuerpo de Pampín, hasta que inclusive se dijo que podía estar en una isla loco, que podía haberse perdido. Como siempre, mientras no se encuentre el cuerpo, no hay duelo. Pero dicen que Pampín apareció como espectro y le avisó a su familia que él estaba muerto, que lo siguieran buscando porque iban a desistir la búsqueda del cadáver.
y aparece Pampín diciendo, búsquenme. Lo encuentran y lo entierran posteriormente. Esa casa, a partir de allí, tuvo muchos destinos. Fue hotel, fue club social, fue sanatorio, fue psiquiátrico, y hoy parece que es un conventillo, el conventillo de la Paloma. Pero realmente existen allí aparecidos y espectros. Sí existen. Un chico, Eric, no hace mucho tiempo, que estaba internado allí, le mató a la madre, la asfixió. Paseaba por arriba de los techos de mi casa. Así que yo conozco. ¿Que existe la dama de blanco? Pero por supuesto que existe la dama de blanco. ¿Quién es? ¿Es el espectro de Meave Reguera o es el espectro de una india? Veamos. Cuando hace poco tiempo se descubrió en el patio un sótano con una tapa de hierro y una cantidad de esqueletos dentro de ese sótano, vinieron indios del Chaco e indios de la zona de Empedrado y llevaron esos esqueletos. Y el chamán y el sacerdote, porque varios sacerdotes exorcistas vinieron a ese lugar a exorcizar el lugar, porque espíritus hay, y que mete miedo, no cabe la menor duda. El sacerdote en el primer piso, comentan los que dicen que saben, fue lanzado contra la ventana que da hacia el Colegio San José, el antiguo hotel alemán enfrente. Y aquí que se salvó por eso. El chamán se arrastró, el indio, y lo sacó al sacerdote. El sacerdote fue totalmente vencido por la fuerza maligna que habita el lugar. Y el chamán dijo, yo nunca más vuelvo a subir ahí. Esto no ocurrió hace mucho tiempo, esto es hace poco. Vale decir que hay lugares de la ciudad de Corrientes que mantienen sus espíritus vigentes, que mantienen sus espíritus, llamémosle, activos. Hoy un viernes, por ejemplo, yo no me animaría a entrar al patio del lugar ahí. A ese lugar yo no entraría. ¿Por qué? Porque tengo capacidad para percibir ciertas cosas y no me gustaría encontrarme con ciertos espectros. ¿No te parece a vos, Alexis? Totalmente. Quería solamente agregar que el acontecimiento luctuoso de la familia Pampín Meave se produjo el 4 de junio de 1922. Es decir, que la casa se construye a partir de 1920, aproximadamente en ese tiempo, a principios del siglo XX, y no llega a cumplir la misión de ser la casa de familia. Es un petit hotel que se construye para hacer la casa de familia del nuevo matrimonio, y al morir ellos en ese viaje inaugural del hotel de Iguazú, ellos viajaban a Iguazú para asistir a la inauguración de un hotel muy suntuoso en Iguazú. Lamentablemente no pueden llegar por el accidente del vapor Villafranca. Por lo tanto, ese hecho producido el 4 de junio de 1922 da lugar a toda esta historia, ¿no? Y acá vale agregar algo más. La madre... ¿Me escuchás? La madre de... ¿Me escuchás? ¿Perdón? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bien. Sí, hay te un escucho. autor, Gonzalo González, que habla de estas cosas, de la muerte, y este autor habla de la maldición de los Meave. Lamentablemente, la familia Meave, lamentable, y digo lamentablemente porque esto es un sentimiento compartido por la sociedad, ha tenido muchas desdichas, no solo en ese momento, sino también desdichas con momentos posteriores y muy actuales, de niños fallecidos muy jóvenes, de accidentes, e inclusive de jóvenes ya mayores
que tuvieron otros problemas. Es decir, que parece ser que esto, eso son palabras del autor, un tal González, que yo lo tomo como una referencia bibliográfica nada más. Por eso digo que este lugar es emblemático en la ciudad de Corrientes. Pero creo que con bondad, con solidaridad y con generosidad podría curarse ese lugar, debería buscarse el modo, porque no hay emprendimiento que dure ahí. No hay emprendimiento que dure. Es cierto. Y decirte, para sumar a esa historia, que la madre de los Pampín, del negro Pampín y del rubio Pampín, porque eran los dos Pampines, hijos de Juan Vicente Pampín y María Mantilla de Pampín, sí. Ella hace construir, al morir su marido, Juan Vicente Pampín, muere en la casa que hoy ocupa el Museo Histórico de Corrientes, la casona. Solo y abandonado. Murió Pampín. Solo y abandonado. Solo y abandonado, porque la doña se fue al Teatro Vera. En vez de cuidarle al esposo, en vez de cuidarle al esposo, que estaba enfermo. O sea que el pobre hombre, y por eso hizo hacer ese espectáculo ahí en el exactamente. Ella va al teatro, dicen las malas lenguas, que ella se fue al teatro a ver una zarzuela, y no cuando regresó... malas lenguas, eso es historia, se fue al teatro a ver la zarzuela. Y mientras sonaba la zarzuela de Luisa Fernanda, el pobre Pampín se fue al otro barrio. Así es la historia. Y entonces ella... pierde por impuesto la casa. Ella entonces hace construir esa magnífica, ese conjunto escultórico imponente del museo, del cementerio, perdón, donde representa el momento en el que él moría y donde ella se representa asistiéndolo a él en el momento de la muerte, con un destabillé, con un traje de cama, ¿no es cierto? Y esa es la escena que está representada en el... Eso es mentira, porque ella estaba aplaudiendo la zarzuela entre castañuelas y maracas, y él se estaba muriendo, pobrecito. Bueno, pobre don Pampín, se fue al otro barrio, como dice Ricardo Palma, a cantar con las almas en pena. Paradójicamente, ella entierra a todos sus seres queridos en ese magnífico panteón, y la última en morir es ella en Buenos Aires, y es traída para ser enterrada, la última que fue enterrada en ese panteón. Yo me imagino el pobre espíritu de Pampín, cuando volvió la esposa de Buenos Aires muerta, lo que habrá hecho don Pampín, espíritu con espíritu, debe ser esa bóveda, debe ser una lucha permanente entre los espíritus recriminándose unos a otros, ¿no? Sí, ahí también estaba, en ese Pampín también está el que murió envenenado. Claro, por supuesto. Están todos. La familia tuvo, lamentablemente, diferentes tragedias. En cada una de las generaciones hay una tragedia, y todas esas muertes están vinculadas entre sí por casi las mismas causas, situaciones muy similares en las que mueren en todas las generaciones. Llevo a otro lugar. Sarmiento. Llevo a otro lugar de la ciudad, porque... Sarmiento decía cuando pasaba por acá en el barco, y Pampín era gobernador y le puso a los chicos que le hagan pito catalán, Sarmiento dice, pero qué cosa rara esta corriente, ¿eh? En todo el mundo las campanas dicen pim, pam, y acá en Corrientes dicen pam, pim, pam, pim. Parece que le vino mal el campanazo que le tiró Sarmiento. Bueno, ¿dónde querés ir? Me quiero ir a otro lugar porque quería recordarte un personaje que está vinculado a estas leyendas urbanas. Hay diferentes versiones que hablan
de la figura, y por eso te llevo a una escena de diferentes cuadros que están en el patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo Vidal. Hay un cuadro magnífico pintado por Octavio Gómez, un gran pintor correntino. Octavio Gómez retrata la Salamanca, que es un aquelarre. El aquelarre en el que están todos los personajes de esa mitología del mal, digamos, todos los personajes que representan el mal, como la payesera, el diablo, la maledicencia, está el bombero, está el enaguado, está diferentes personajes. Y en ese mismo patrimonio también el museo tiene un cuadro que representa de cuerpo entero a la figura, retrata la figura del Poncho Verde. El Poncho Verde, un personaje de la mitología de la ciudad que tiene diferentes versiones en torno a su figura y cómo llegó a ser un desertor, porque era un desertor, era un prófugo de la justicia, y cómo llega a vivir de esa manera. En primer lugar, vamos con la Salamanca. En Aparecidos Tesoros y Leyendas, que es el tomo 3, hay un cuento en el cual yo retrato perfectamente lo que estás hablando. Se llama Sin Sombra. En Salamanca, España, universidad a la que fuera Manuel Belgrano, existe el muro de la ciudad. Lo que resta del muro de la ciudad, porque eran ciudades medievales que estaban defendidas por muros de piedra muy anchos y extraordinarios. En uno de esos lugares, en una subida muy empinada, hay una cueva, pero una cueva muy grande. Lugares que se reunían clérigos, civiles, etcétera, etcétera, y hacían ritos diabólicos. Los que egresaban de esa escuela diabólica, de la Salamanca, perdían la sombra, no tenían sombra. Entonces, los sacerdotes de España sabían, lo miraban a los otros sacerdotes, que cuando éste no tenía sombra, sabían que estaba ganado por el demonio. De ahí viene el mito, leyenda, historia, o como se llame, de la Salamanca. Vale decir que trasladémonos ahora a... Yo estuve ahí, pero no hice el curso, no aprobé. El diablo me ganó de mano. Resulta que el Poncho Verde. El Poncho Verde tiene una cantidad enorme de versiones. Hay varios autores que hablaron y escribieron sobre el Poncho Verde. Unos dicen que era un desertor de la guerra del Paraguay, otros dicen que era un desertor del ejército patrio, otros lo ubican allá por 1810, 1811. Bueno, el Poncho Verde tiene varias versiones. Yo cuento dos, que son las que conozco de primera mano. La primera es un bar que existía acá en la esquina de Mendoza y Plácido Martínez, prácticamente el río, porque esa era la barranca del río, o sea, el Bajo, el lugar bastante, diríamos, terrible. Y este hombre era un soldado que se encuentra con un oficial, un tal Poncio o algo por el estilo, y de esa manera se enfrentan y él le mata al oficial. Y matar a un oficial en esa época era pena de muerte. O sea que con un capote verde o capa verde, él huye y se refugia en la zona del Poncho Verde. Primera versión. Segunda versión. Poncho Verde le decían los habitantes de la ciudad de Corrientes al arroyo porque estaba lleno de camalotes. El que conoció el Poncho Verde, que tenía unos puentecillos de hilo, en el sentido no de hilo, sino de piola, con maderitas, parecían la película de Tarzán. Que vos cruzabas
que vos Ahí cruzabas cruzabas para con irte a tu la papá, escuela Carlitos, regional. con Carlitos, tu papá. Y es la otra versión que agrego. Y la otra es la de un antiguo soldado de las huestes, de las guerras correntinas, que tuvimos tantas guerras y tanto odio y tanta sangre, que estaba en uno de los bares fuera de la ciudad, es decir, detrás del arroyo Poncho Verde, porque hasta hace muy poco tiempo, cuando nosotros íbamos a la escuela regional, allá por la década del 60, el arroyo Poncho Verde recién se estaba entubando y era un gran arenal, había que cruzarlo, y metía miedo porque era todo árboles, las construcciones estaban metidas abajo en escaleras de la tierra, y este hombre estaba en uno de esos bares, billares orilleros, arrabaleros, excluidos del casco histórico de la ciudad, y se armó una pelea. En esa pelea él carecía de poncho, que es una parte fundamental entre los cuchilleros, y arranca el paño de la mesa de billar, que es el paño verde. Con ese hace su defensa, le mata a su adversario y huye y se abrigaba con ese poncho. La policía andaba detrás de él, pero no lo podía encontrar porque ese era un lugar, es lo mismo que cuando lo buscaban a los que se refugiaban en la Villa Basura. Rivadavia, Roca, Brasil y 3 de Abril. El que se metía ahí en esos pasillos, la policía no entraba. Bueno, lo mismo el barrio Trujillo, ahora el barrio Pujol, lugares que son inexpugnables para los agentes del orden. Este aquí que el poncho verde así fue subsistiendo en la memoria urbana. Algunos dicen, y yo entre ellos, que se lo ve todavía caminando por las veras del poncho verde hoy asfaltado. Una tarde, me cuenta uno de los habitantes de la zona, se cruza con el hombre con un poncho verde y dice, no sé si este se disfrazó, pero tenía un sombrero tan raído, tenía una pobreza tan profunda y tenía una tela verde, me dice, y me crucé con él no una, sino varias veces. Tito se llama mi amigo que vive en esa zona. Y se asombró y me consultó. Y le digo, mira, yo lo único que te puedo decir, Tito, es que por este lugar había un hombre que vagabundeaba, se llamaba el Poncho Verde porque tenía la tela de la mesa de billar. Vale decir, ¿existen espectros? Sí, claro que existen. Y sí, pudo haber estado pasando. Te llevo a un lugar que es muy querido por vos, donde recorriste largos años de tu vida y de tu vida sobre todo de docente. Sí. La casona donde hoy funciona el edificio histórico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, la casa que fuera de Miranda Gallino, esa bellísima casa que fue diseñada por el arquitecto, por el gran arquitecto Gallino Ardoy, el primer arquitecto que hubo en Corrientes, recibido en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires. Gallino Ardoy diseña esa hermosa casona. Gallino Ardoy y Esteves. Gallino Esteves era el estudio Gallino Esteves, exactamente. Y esa casa es diseñada por el arquitecto Gallino para un miembro de su familia, que era su prima, y esa magnífica casona después se transforma en la Facultad de Derecho, donde vos transitaste tantos años de tu vida profesional como docente. Se cuentan historias muy interesantes de esa casa, que también tiene aparecidos y figuras y actividades paranormales, ¿no es cierto? La primera vez que, bueno, siempre desde que se trasladó a esa casa en la década del 60,
67, 68 se trasladó a la Facultad de Derecho porque funcionaba en la escuela regional. Se traslada allí y aparece una mujer siempre del fondo. Una mujer del fondo que le metía miedo a todas las empleadas de la biblioteca que estaban en el fondo y a los empleados de la facultad. No salía ninguno solo, siempre acompañado de a dos. Iban al sanitario de a dos. Aquí que quedaba como el murmullo o como el rumor de la aparición de esta mujer. Una vez quedó de guardia el señor Leiva, que era un conocido empleado de la Facultad de Derecho, y estaba tocando el tablero de luz, apagando las luces de la Facultad de Derecho, porque la Facultad de Derecho funcionaba hasta muy tarde, 12, 1 de la mañana, porque no daba abasto, y estaba apagando la luz cuando ya se habían ido todos, y le tocan el hombro a Leiva y le dicen, ¿por qué me tenés miedo? Y se da vuelta a Leiva y se encuentra con el espectro de una mujer, diríamos de blanco rosa. Y Leiva quedó mudo. Desaparece Leiva. Sale huyendo Leiva de la facultad, dejó todas las puertas abiertas. Aparece la policía y llamamos al decano, que era el doctor Jorge Isaac García, llamamos para que venga, porque la policía ahí enfrente avisa. Vino la policía, le buscaron al decano, el decano trajo las llaves, se cerró, Leiva no apareció lunes, martes, miércoles, y el jueves aparece Leiva con el cabello blanco. Blanco. Y le dice, señor decano, yo no voy a trabajar más acá. Pero Leiva, ¿qué pasó? A mí no me pregunte qué pasó. Yo no voy a trabajar más acá porque a mí, yo me encontré con el fantasma de la mujer de blanco. Muy bien. Lo trasladaron a Leiva a otro organismo nacional que quedaba por la calle Santa Fe, que era un tipo de salud. Por supuesto, no, Leiva está mintiendo, mentira. Todo el mundo sabía que veía la sombra de blanco. Le debía deambular por esa zona la sombra de blanco. Hace muy poco tiempo, otro empleado de la facultad, muy poco tiempo digo, 2 o 3 años atrás, un señor encargado del personal de la Facultad de Derecho entraba muy temprano a controlar al personal. Por supuesto, no creía en las apariciones, porque no es obligatorio creer, a nadie se le pone el puñal para que crean algo o no crean algo, ¿no? Y este señor se encontró con la dama de blanco. Quedó tan mal que presentó su renuncia y se jubiló. Con M es el apellido, no puedo decir porque probablemente viva. Con M es el apellido. Trabajaba en la Facultad de Derecho y sí, yo me acuerdo que Bres, ya desaparecidos, Maquela, Conte y otros que trabajaban en la biblioteca, veían el espectro. Pueden dar fe de eso. Te llevo a otro lugar. Sí. Te llevo a otro lugar que es muy querido por vos y por mí, un lugar en el que trabajamos juntos y en el que estamos siempre, y que además yo digo que es uno de los edificios más bellos que tiene la ciudad, y que es el Archivo General de la provincia. Sí, señor. La bellísima casa Danster, la mansión Danster, por la calle Pellegrini, le ubicamos a la gente por la calle Pellegrini, frente a un sanatorio que queda por la calle Pellegrini, casi Catamarca sería, ¿no? Esta casa tiene sus historias también, y la padecen los guardias, ¿no es cierto? A ver, el archivo contiene una cantidad enorme de documentos importantes, ¿no es cierto? Documentos, expedientes, correspondencia, y esos documentos llevan su espíritu consigo. Porque cuando funcionaba acá en la calle Mayo, entre Rioja y San Juan,
ya ocurrían hechos raros en el archivo. Cuando lo trasladaron ahí, llevó sus fantasmitas. Ahí está el profesor Enrique de Nigri, que es el director, que lógicamente tiene derecho a creer o no creer. Pero Gervasio, que es el hombre que anda paseando con un equipo, con un conjunto de papeles y pasea por el archivo, es el que le hace disparar a todos los guardias. Ningún guardia queda en invierno, ni con lluvia, ni nada dentro del archivo, quedan afuera. Y eso sabemos todos nosotros. Lo que es más, ahora fue corroborado hace poco. ¿Por qué? Porque una de las empleadas llevó a su nene al archivo por razones particulares, tuvo que llevar y la criatura fue al baño. El baño, vos sabés que queda ya en el fondo y a la izquierda, no a la derecha. Este es un archivo raro, a la izquierda. No venía la criatura, entonces se va y le busca. Y le ve a la criatura sentada ahí en el salón donde están los folios, etc. Y la criatura estaba entretenida conversando. ¿Con quién? Y estaba conversando con lo que la criatura veía. El Señor es bueno y está hablando conmigo. Don Gervasio volvió a aparecer y todo el mundo en el archivo ya sabe que Gervasio es el que anda rondando por ese lugar. Sabemos así, que el señor director, Bueno, o el señor... Sí. El señor director... Quiero llevarte a... quiero llevarte a la casa en la que funciona tu estudio jurídico, que está por la calle Salta. La calle Salta fue la primera calle de la ciudad, es la calle más antigua de la ciudad, la antigua calle Real. Sí, señor. Y la primera manzana que tuvo la ciudad, la primera manzana en la nomenclatura de la ciudad, es la manzana de la calle Salta, donde funciona hoy el edificio de la Jefatura de Policía. Esa manzana es la que tiene la mayor antigüedad de la ciudad. Entonces, allí se dividía en cuatro. 50 de frente por 50 de fondo. Sí, así se dividía. Ahí está. La Jefatura de Policía. El archivo el boletín oficial. Así es. La parte especial de la policía, la casa de Genaro Verón de Estrada, por la calle Plácido Martínez, y así seguimos dando vuelta, todo histórico. En la esquina una de las cautivas, oficiales. Bueno, así es, en la esquina de la casa de los Alsina. En mi estudio con los Mantilla. Mi estudio es la casa de los Díaz de Vivar, Mantilla y Díaz de Vivar. Ahí estaba la abuela de Carlos María Braga Gómez. Sí, señor. Exactamente. Ahí funcionó la revista La Ley. Y ahí funcionó la revista La Ley. Hay personajes que participan de tu biblioteca. Sí. Ahí funcionó la revista La Ley. Los empleados no querían quedarse a la noche de ninguna manera, salían disparando. ¿Por qué? Porque veían un nenito que le movía la puerta, que le cerraba la puerta, no iban al baño, se iban al baño de la facultad, y eso hizo que vendieran la casa. Cuando yo iba a comprar la casa, me dice, miren que esta casa tiene sus secretos. Vaya si tiene sus secretos. Arreglándola, siempre hemos visto cerrarse y abrirse las puertas, ruiditos que corren, etcétera, etcétera, pero siempre atribuimos a cosas naturales. Cuando encontramos los restos de un pequeño, diríamos, como relato de cuento, te estoy haciendo esto, ¿no? Encontramos los restos de un chico enterrado en plena casa de 300 años atrás. Eso hace que demuestren el amor que existía hacia ciertas personas cuando se lo enterraba dentro. Es como si se entierra dentro de una iglesia. Bueno, este chico juega, le asusta a las secretarias, le asusta a las personas que están allí, me esconde los libros y me hace aparecer los libros, y es Antoñito.
Antoñito es un pequeño duendecillo, llamémosle espectro, espíritu, ánima o como se le llame, que cuando a mí se me pierde un libro, yo le digo, yo Antoñito, no me esconda más el libro, por favor. Porque si la persona que busca no encuentra es porque ya no, el libro no puede aparecer y aparece. Y inclusive una secretaria un día buscó el libro 200 veces y buscaron otras personas y cuando le dije a Antoñito, Antoñito, necesito el libro, mañana mostrame, el libro en la biblioteca apareció salido, o sea, estaba fuera el libro como diciéndome, mira, acá está. Cuando estuve fuera de la ciudad, me contó mi socia que los libros estaban todos acomodados al lado de mi escritorio. No volcados, sino acomodados. Y eso hace, a ver, eso no hace un gato, no hace un ratón, eso hace un espíritu que no le molesta a nadie. Que esa casa tiene secretos y las tiene. Hemos volteado una pared que era doble, adentro había una cantidad enorme de papeles y objetos secretos, y eso también hace al secreto de las casas, que tiene un aljibe ahí abajo que se conecta al túnel, sí, también porque los de la ley bajaron, vieron y después tuvieron que venir los bomberos a sacarle de ahí a uno de ellos, porque estaba muy caúdo y no podía subir. Todo eso ocurre en las casas antiguas. Todos esos secretos son de importancia supina. ¿Por qué razón? Porque hacen a la esencia de nuestra correntinidad. Y tenemos que hacer un circuito turístico explicando eso. Y de esa manera hacer la Corrientes atractiva turísticamente, para explotarla turísticamente, para que el pasajero que viene, el viajero que viene, se vaya, como cuando uno va a Cádiz o a Sevilla o a Alicante, donde todo el mundo te cuenta las historias de ese tipo. En Valencia hay una casa que es una construcción magnífica actualmente, que pertenecía a los Borgia, al Papa Borgia, que Alejandro VI. sí, gran envenenador, asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie alquila los departamentos allí. ¿Por qué? Porque dice que la casa está embrujada. Y bueno, eso ocurre en Corrientes. Hay lugares en Corrientes donde sabido es que nadie pone un negocio ni de prestado porque no funciona. Bueno, Quito, quiero agradecerte y quiero que hagamos las conclusiones. Ya estamos en tiempo, estamos cumpliendo el tiempo prudente de esta presentación. Así que, en primer lugar, quiero agradecerte en nombre de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, del secretario, el licenciado Juan Esteban Maldonado Llona, de mi compañero incondicional en este proyecto, que es el subsecretario de Turismo de la ciudad, el doctor Juan Pedro Picasso, y también de todo nuestro equipo de la Secretaría, que con mucho gusto estamos desarrollando este ciclo de conferencias, en esta oportunidad especialmente invitados por Ezequiel Lassi y por el equipo del IFCAM, como decía yo al principio, que nos han invitado a participar en este ciclo de lunes a viernes a las 20, con esta transmisión a través del Facebook, llegando a muchos más correntinos que hoy conocieron un poco la historia y este patrimonio, digamos, de leyendas urbanas que tiene la ciudad. Quiero agradecerte especialmente tu participación. Yo te agradezco a vos, y pedirte Alexis. un cierre de conclusiones para el final. ¿Se puede creer o no? Bien. La gente cree en los Reyes Magos, cree en el ratón Pérez. El caso en Estados Unidos de Papá Noel. El caso de Papá Noel en Estados Unidos fue muy conocido porque cuando se hizo un juicio inclusive, y en el juicio los que probaron la existencia de Papá Noel ofrecieron al correo norteamericano de los Estados Unidos, que es uno de los más serios del mundo, como testigo, y decían si cuántas cartas recibía Papá Noel, y 200.000 millones de cartas recibía Papá Noel, o sea que se probó. Toda la literatura universal, desde antiguo, es decir,
desde 7000 años para atrás y viniendo para adelante, toda la literatura habla de aparecidos, fantasmas, tesoros, todos citan. Cada ciudad tiene sus libros y yo por eso me dediqué a tomar contacto con los habitantes de la ciudad de Corrientes a fin de recoger esos sucedidos, dimes, diretes, y por eso son los 3 libros de Aparecidos, Tesoros y Leyendas, que él tuvo la edición de Moglia Ediciones, que se atrevió a publicarlos, y bueno, en él se encuentran una cantidad enorme de historias, como por ejemplo, una muy interesante que vos no me dejaste contar porque te pusiste a hablar y vos me llevabas donde vos querés. Los lectores, los lectores del Cementerio de la Cruz. Los lectores del Cementerio de la Cruz leían los libros prohibidos en una de las bóvedas del Cementerio de la Cruz y tenían por vecino a Toledo el Bravo. Toledo el Bravo disparando, porque lo estaban buscando para pasarle a degüello. Se refugió también en uno de los panteones de la Iglesia de la Cruz. Y cuando salió Toledo el Bravo de allí, salió Canoso. Canoso, y de bravo dejó de ser bravo. Fue Toledito nomás ya, buenito. Porque parece que los espíritus le domaron la maldad que tenía. Yo le agradezco a todos los que nos acompañaron en este programa. Te agradezco a vos. Así que les mando un cariñoso abrazo a la distancia. Les deseo la mejor de las suertes y tenemos que cuidarnos porque recordemos que todos los que estamos acá, creamos o no creamos, pensemos o no pensemos, nos vamos a encontrar en el momento con la parca. La parca nos está esperando. Pero no le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que resucitó y si hubieron tantas otras historias anteriores al resucitado del cristianismo, donde hablan de volver a la tierra para volver a renacer, y hay espíritus que bollan, y hay congregaciones que hablan de las almas en pena, y de las almas del purgatorio, y del Cristo de la buena muerte, no tengamos miedo. Simplemente enfrentemos el final de nuestra existencia con hidalguía y con honor. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias. Gracias, Quito, y yo me despido deseándole a todos un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro virtual la semana que viene, si Dios quiere, a partir del miércoles con el ciclo de los miércoles y aquí en el Facebook todos los días a las 20 horas iniciando el ciclo de las charlas virtuales del IFCAM. Gracias a todos por su presencia y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias. Excelente, Alexis. Gracias, doctor Galeana. La verdad que espectacular. Solamente antes de cerrar, mencionar la cantidad de comentarios que recibió en el Facebook. Realmente mucho apoyo y mucho cariño hacia usted, hacia su sabiduría y hacia todo lo que pudo compartirnos hoy. Así que orgulloso de tenerlo en este espacio que impulsa, ¿no es cierto?, nuestro intendente, este municipio, para acercarnos a los vecinos y para darle un tono distinto, ¿no es cierto?, a estos días que estamos en nuestras casas y que podamos aprovechar con tal presentación que nos hizo. Así que muchísimas gracias en nombre del municipio también. Gracias, Alexis, por moderar y nos vemos la próxima. ¿Sí? Gracias.